Buen día, jóvenes, buen día, señoritas, buen día a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Ya hemos esperado unos 5 minutos y va a ser así siempre. Ya vamos a dar un tiempito de 5, tal vez hasta 10 minutos de espera para que se conecten todos, pero por esta vez vamos a comenzar ya nomás. ¿Ya? Como es la primera clase, entonces vamos a explicar un poco los contenidos, la bibliografía y la forma de evaluar. Y por último vamos a analizar la importancia de la materia. ¿Ya? Entonces, todo lo que yo explique aquí lo voy a colocar en la plataforma Moodle para que ustedes lo puedan revisar cuando quieran, y la clase va a ser grabada igual, ¿ya? Grabada, o sea que no hay mucho problema si es que no lo apunta, ¿no? Hay que apuntar solo lo más importante. ¿Ya? Entonces, los contenidos que tenemos en la materia son varios, ¿no? Son varios. Aquí voy a mostrar solo los más importantes. Ahí creo que se puede ver. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la materia es que ustedes sepan diseñar sistema de abastecimiento de agua potable, que ustedes sepan que tengan por lo menos los conocimientos básicos más importantes para dirigir una construcción de agua potable, y además tengan también los conocimientos básicos para poder supervisar una construcción de agua potable. ¿Ya? Entonces son tres cosas diferentes, pero que se complementan: diseño, dirección y supervisión. Y para eso tenemos que desarrollar todos estos subtítulos, ¿ya? Componentes y normas vigentes, cómo se calcula la demanda, cuáles son los parámetros de diseño, las características de la calidad del agua para que sea potable, para que no cause enfermedades a quienes lo consumen, sus características físicas, químicas, bacteriológicas, radiológicas y otras más, que ya las veremos cuando nos toque. ¿De dónde sacamos el agua? Las fuentes de abastecimiento. Pueden ser superficiales, subterráneas o de lluvia. Las obras físicas, ¿no? Las que hacemos de hormigón para captar el agua. Superficial, subsuperficial, subterránea, ¿no? Ahí están las galerías de filtración, los pozos, para poder sacar el agua y llevarlo generalmente mediante tuberías hasta quienes lo necesiten. Vamos a ver la parte de cómo se transporta el agua desde la captación, desde la obra de toma hasta el pueblo o ciudad o comunidad, ¿no? Mediante una tubería de aducción que puede ser por gravedad, que el agua vaya solito, o puede ser mediante bombeo en algunos casos, donde no haya más remedio. Vamos a evaluar los tratamientos que se le da al agua, los más esenciales, los más básicos solamente, ¿ya? Y de ahí a ustedes les tocará investigar qué otros tratamientos más se puede realizar, ya mucho más moderno, mucho más específico, ¿no? Dependiendo de la calidad del agua con la que estén trabajando. Luego viene el componente de almacenamiento. Ya el agua siempre se almacena en tanques, ¿no? En cajas que nos llaman, en reservorios. Hay elevados, hay apoyados en el suelo, ¿no? Para tener cierta reserva en caso de que en la aducción, en la obra de toma, pase algún accidente o hay alguna filtración, alguna reparación que hacer, ¿ya? Luego del tanque viene la red de distribución, que son todas las tuberías que llegan hasta tu casa,
Ya desde el tanque se empieza a repartir el agua a todas las viviendas, incluyendo la tuya. Entonces, eso se llama red de distribución. Y hay diferentes tipos de red de distribución que los vamos a estudiar cuando estemos en ese tema, ¿ya? Y al final vamos a integrar todos estos conocimientos, vamos a integrarlos en uno solo, que va a ser la elaboración de un proyecto, de un sistema de agua potable, donde vamos a trabajar con datos reales de una obrita, de un diseño real. Entonces, los mismos datos vamos a recabar, yo les voy a dar, explicándoles de dónde se lo ha conseguido y cómo se lo ha conseguido. Y ustedes van a diseñar el, el sistema. Es sistema porque ya se compone de todo esto que han avanzado en todo el semestre para hacer un proyecto final, ¿ya? Y en la parte de constructiva, entonces está previsto hacer una visita a alguna construcción de un sistema de agua potable que esté a lo más cercana posible y poder ir a ver alguna parte de estos componentes, ¿no? En la construcción a veces no se puede ver todo, pero sí alguna parte importante para tener idea para qué es lo que se construye, cómo se construye, qué es lo que se tiene que supervisar. Aparte de leer la teoría, la práctica siempre es importante, ¿ya? Entonces, esos son los contenidos. Todos los contenidos estos, ustedes los pueden estudiar en estas normas, ya las normas, la norma boliviana de agua potable, ya la NB 689. Es nuestro libro o texto base. Aquí está toda la teoría y todas las fórmulas. No vamos a decir todas, ¿no? En un 98% está aquí, ¿ya? En un 98% está aquí. Un 2% se saca de otra bibliografía, porque siempre va avanzando la tecnología. Entonces, tratamos de incluir algunas cositas nuevas, ¿ya? Pero la exigencia hoy en día de la sociedad, del Estado, de las alcaldías, de las gobernaciones, es que cualquier diseño de agua potable, cualquier construcción de agua potable o cualquier observación que tú quieras hacer a un sistema de agua potable sea basado en la norma boliviana, donde te indica toda la parte teórica, todas las fórmulas que debes utilizar, todos los límites máximos y mínimos de diferentes parámetros que debes cumplir, ¿ya? Hidráulicos, de calidad del agua, sanitarios e incluso hidrológicos relacionados con la captación de agua. Aquí están todos, ¿ya? En este texto. Entonces, vamos a utilizarlo bastante, ¿ya? Entonces, punto por punto, ustedes tienen que ir leyéndolo, nosotros vamos a explicarlo, lo más importante, y a ustedes les toca leerlo. Todo lo que yo mencioné de contenidos está aquí, ¿ya? No, obviamente que no avanzamos todos, sino los más importantes, porque el semestre no alcanza para verlo todo, ¿no? Hay cursos de especialización extras que tú puedes encontrar en internet, y ahí puedes complementar todo, ¿no? Si quisieras saber al 100%, ¿ya? Pero lo más básico, lo más importante, lo que se necesita para salir a trabajar en esta materia, se lo voy a dar. ¿Ya? Ahí está todo, entonces. ¿Ya? Todo ese texto está en la plataforma Moodle. Si no se los puedo mostrar. Ya ahí en la plataforma Moodle, entonces ahí yo lo cargué, la norma boliviana de agua potable. Ahora existen estos otros dos reglamentos que son muy importantes, igual ya, reglamentos, parte 1 y parte 2, que son complementarios a la norma boliviana de agua potable.
¿ya? Estos reglamentos son más detallados, más específicos, pero están más dirigidos a lo que se hace hoy en día en Bolivia. Generalmente uno diseña sistemas de agua potable para poblaciones menores a 10.000 habitantes, ¿ya? Es muy difícil, por ejemplo, en una ciudad ponerle Tarija que tenga unos 500.000 habitantes, ¿no? Es muy difícil hacer un sistema de agua potable para los 500.000 habitantes. Ya lo que se hace es generalmente hacerlo por barrios, ¿no? Según va creciendo la ciudad, según va creciendo, se va haciendo pequeños sistemas de agua potable, después se los va juntando esos, pero en el momento de diseño es así por partes, ¿no? Para un barrio, para 2 barrios, 3 barrios, van juntando así, al año unos 10 barrios puede ser, y así en una ciudad el sistema de agua potable va creciendo, pero no de golpe, sino paulatinamente. Y es por eso que estos dos reglamentos son bastante útiles para sistemas de agua potable menores a 10.000 habitantes. Si pasa tu diseño de más de 10.000, entonces tienes nomás que hacer caso, leer y cumplir lo que dice este primer texto, ya, norma boliviana de agua potable. Entonces, esos son los 3 textos básicos. Si necesitamos algún otro, se los diré en su momento. ¿Qué es lo que tú ya tienes que saber? Tienes que dominar el cálculo de tuberías. Ya se da por descontado que tú eres capo, un máster en cálculo de tuberías. ¿Ya? Se da por descontado que tú eres un main, digamos, en hidrología. ¿Ya? Porque esas dos materias complementan a la materia de Ingeniería Sanitaria 1. Esas ya no las enseñamos, simplemente las utilizamos para calcular cada uno de los componentes del sistema de agua potable. ¿Ya? Entonces ahí está la bibliografía, cualquiera otra que necesiten, yo se las daré, pero ya les acabo de mencionar que entre hidráulica e hidrología, entonces tú ya tienes tus textitos de hidrología, tus textos de hidráulica, entonces son complementarios para esta materia. Ya, en la plataforma Moodle va a estar todos los contenidos, ¿ya? Todos los contenidos, las presentaciones, va a haber tareas que vamos a dar y que ustedes tienen que presentar cumpliendo una fecha límite, ¿ya? Todo eso se va a explicar en el transcurso de la materia, ¿ya? Hasta ahí hemos explicado contenidos, ¿no? Y dónde están los contenidos, ¿no ve? La evaluación. Entonces aquí yo preparé un cuadrito. ¿Ya? Que es este. ¿Se puede leer el cuadrito? ¿Lo ven? Me interesa mucho que se pueda leer los números. Sí, Ve claro. Ingeniero. Varón. Entonces, fíjense, ahí dice ítem, vamos a calificar 3 ítems, ¿ya? Tareas, Sí, me siento en este bar. algunos están de fiesta todavía. No estamos apagando su micrófono. Listo. Ítems, vamos a calificar tareas, las tareas que vamos a dar para hacer para la siguiente clase, si son cortitas, si son muy largas, daremos una semana, algún diseño tal vez. También puede ser que haya alguna tarea bien cortita para hacer en clase, ¿ya? Y todo eso va a estar registrado en el Moodle, o sea, se va a crear la ventanita para que tú puedas entregar o responder directamente en la plataforma Moodle, ¿ya? No sé cuántas serán, aquí le puse 10, pero puede que sea menos o puede que sea más también, ¿ya? Todo eso va a tener un porcentaje de calificación del 10%. Luego se va a tomar 3 evaluaciones continuas. Ya estas evaluaciones continuas por el momento van a ser virtuales. Virtuales, siempre confiando en su buena fe de ustedes, que no copien, que hagan solitos, ¿no ve? ¿Ya?
O si copian, pero que copien de ustedes mismos, ¿no? Ponen todos sus apuntes, eso. ¿Ya? Va a ser tres exámenes. Cada examen 20%, ¿vale? De la nota total. O sea que sumándolos, la evaluación continua, estos exámenes van a valer 60% en total. Los exámenes son teóricos y prácticos, ¿ya? A veces pura teoría, a veces pura práctica y a veces una combinación de los dos, ¿ya? Indicando cuánto vale la teoría y cuánto vale la práctica, obviamente. Generalmente la teoría, si el examen es combinado, es 40% teoría y 60% la parte práctica, ¿ya? Estos tres exámenes están divididos de acuerdo al contenido, ¿ya? El primer examen, la primera evaluación va a ser desde el tema 1, ¿ya? Desde lo que avancemos hoy día, hasta la obra de captación, o sea, hasta las obras de toma. Ya todos los datos que se necesiten tener a mano para calcular un sistema de agua potable, incluyendo el diseño de la obra de toma u obra de captación. Ese es el examen 1, ¿ya? El examen 2, lo que está de azulito, todo lo que son aducciones, tratamiento. Hay uno que no se quiere callar. Ahí está. Ya, todo lo que es la aducción, el tratamiento, el almacenamiento. ¿Ya? Entonces, esos tres componentes son para parte de la evaluación continua número 2 por un 20%. Y el último examen es el diseño de la red de distribución, ya abierta, cerrada y mixta, ¿no? Por el otro 20%. ¿Ya? Y si alcanza el tiempo, ojalá que alcance el tiempo, va a haber un recuperatorio, ¿ya? Siempre doy un recuperatorio, ¿ya? Este es de todo el avance, o sea, de todos los contenidos, ¿no? Y esta reemplaza la nota más baja de cualquiera de las tres evaluaciones, ¿ya? Y este recuperatorio es para todos, ¿ya? Para el que ha tenido alguna enfermedad y no ha podido dar el examen, para el que ha tenido algún inconveniente en su conexión y no ha podido presentar el examen, para el que se ha sacado 0 porque no ha estudiado, ¿no ve? Para el que se ha sacado 50 y por ahí quiere tener 60, 70 o 100 también, ¿ya? O sea, es para todos sin ninguna restricción, pero ya fuera de esto, si te has enfermado, esta es la única oportunidad que tienes para recuperarlo, ¿ya? Si te has enfermado en algún examen, no has dado, esta es la única oportunidad, ¿ya? Por el tiempo que tenemos y por lo corto que es el semestre, es muy difícil dar más exámenes, salvo que sea un caso súper especial y que venga con la firma del decano o vicedecano en este caso, ¿no? Ahí ya eso es cosa aparte, ¿ya? Por el momento solo hay ese recuperatorio por cualquier motivo que no hayas podido dar o tal vez has dado, pero quieres mejorar, ¿ya? Y sumados esos da un 100%, 100%, ¿ya? En las evaluaciones continuas, el anterior semestre que ha terminado, en total he debido de anular alrededor de unos 70 exámenes, ¿ya? En todo el semestre del anterior, unos 70 exámenes solo en una materia. Y en las otras materias otro tanto. ¿Por qué se anuló? Porque los exámenes eran igualitos, ¿ya? Le cambiaban el colorcito, le cambiaban algún decimalcito, pero es fácil darse cuenta en ingeniería sanitaria, porque tú llevas ahí cálculos que son como una receta de cocina, pero hay varios puntos donde el alumno decide, ¿ya? Decide
qué coeficiente colocar, qué rango, entre qué rangos va a trabajar. Entonces, dos alumnos no pueden pensar lo mismo cuando los datos que tú tienes que asumir son alrededor de 50, por decir. Entonces, 50 datos que nacen del alumno, de su propia decisión, de acuerdo a lo que ha estudiado, la teoría o de acuerdo a lo que ha practicado, es muy difícil que otro alumno pueda coincidir en esos mismos valores en los 50 datos. Ya podrá coincidir en 10, tal vez en 20, exagerando, pero ya que pueda coincidir en 30, 40 y 50 es estadísticamente imposible. Y por ese motivo se los ha anulado, y de todos los exámenes anulados, solo uno ha reclamado, o sea, los demás han aceptado que sí ha sido copia, o que han comprado el examen, me imagino, no sé. Y ese alumno que ha reclamado, yo lo cité para revisarlo, para mostrarle y demostrarle, y no se presentó. Entonces también al final asumo que él también aceptó que es copia. Entonces, mucho cuidado. La materia es muy fácil, no hace falta copiar de nadie, ni que tampoco compres el examen. Hacelo tú mismo, es facilito. Yo les doy todas las plantillas en Excel para todos los cálculos y tú solo tienes que practicarlo, y donde tienes que decidir qué valores colocar de tu propio razonamiento, es ahí donde tienes que estudiar más, ¿no? Lo demás todo está dado, ¿ya? Bien, con eso, ¿alguna consulta o pregunta sobre los contenidos, sobre la evaluación? Ingeniero, buenos días. Disculpe, tiene una pequeña consultita. ¿Sería posible que nos pueda dar algunos nombres o libros de referencia con respecto a las tuberías y hidrología? Es que algunos docentes toman en cuenta libros similares, pero a veces diferentes. En este caso, ¿qué libros se tomaría en cuenta para eso? Yo quisiera darte, digamos, ese libro, ¿no? Lo que pasa es que no hay un texto, por ejemplo, de hidrología, no hay un texto que te dé exactamente todo lo que necesitamos, ¿ya? Por eso es que se consulta varias bibliografías, y se acepta utilizar diferentes métodos, no solamente un método, por el tema de que la hidrología no hay cálculos exactos, ¿no ve? Mucho depende de los datos con los que cuentes. Todos los cálculos son lo más aproximados a la realidad con cierta probabilidad, y no hay un texto base que te pueda dar. Ahora, en hidráulica pasa lo propio, ¿no? Todos son buenos los de hidráulica, ¿ya? Todos son buenísimos, ¿ya? El que yo te podría recomendar es el de hidráulica de Arturo Rocha, pero todos son buenos, ¿ya? No hay para decir que un libro es malo. El de Ediciones Shaon también es buenísimo, ¿ya? El del ingeniero Centeno, que también lo pueden utilizar, ¿ya? Qué es lo que se quiere que uno haga cuando en la norma boliviana que yo les presenté, tú leas que necesitas calcular un caudal máximo? Entonces vas a una bibliografía y buscas cómo calcular el caudal máximo. Cualquier metodología, si está bien aplicada, cumpliendo sus recomendaciones de aplicación, ahí tiene límites algunos, entonces está bien, ya está bien. Entonces, en cada tema, si es que hay algún cálculo especial o alguna teoría en especial, entonces ahí yo les podría recomendar dónde consultar. Pero donde esté todo, va a ser encasillarnos en un texto, y tal vez perdernos de algo mejor que pudieran tener otros, ¿ya? Por lo general en la norma boliviana está casi todo lo que necesitamos. Incluso están las fórmulas, ¿ya? Con qué fórmulas tienes que trabajar, con qué coeficientes tienes que trabajar, tanto en hidráulica como en hidrología. Y complementar esa información, esta vez la tarea que ustedes van a tener, pero voy a tratar de guiarlos igual en ese tema, pero específicamente por temas, ¿ya? Llegando a cada tema. Bien,
Y hemos visto entonces lo que son los contenidos, dónde es la bibliografía más importante para la materia, hemos visto la evaluación, entonces la importancia de la materia, vamos a verlo a continuación, ¿ya? Entonces la materia, como ustedes saben, es Ingeniería Sanitaria 1. Debería llamarse tal vez Sistemas de Agua Potable, ¿ya? Como está aquí abajito, Sistemas de Agua Potable. Pero seguramente los primeros que han hecho el currículum de la carrera, de la materia, prefiero colocar la ingeniería, ¿no? Sanitaria es porque está referida a la salud, ¿ya? La materia tiene como objetivo evitar enfermedades. Los sistemas de agua potable tienen como objetivo evitar enfermedades, ¿ya? O sea, cuidan la salud. ¿Cómo? Evitando enfermedades de que las personas puedan consumir agua contaminada, agua con bacterias, con virus, que no sean digamos, aptas para consumo humano. Entonces, eso es lo que se trata de evitar, ¿ya? La materia va a cuidar que el agua entonces sea potable, que los que lo consuman o los que lo utilicen no tengan ningún problema en la piel, en el organismo, en el estómago, etcétera. ¿Ya? Eso es el principal objetivo de la materia. ¿Cómo lo va a hacer? Diseñando, ¿no? Diseñando estructuras que mantengan limpio el agua, que purifican el agua cuando se lo requiera, ¿no? Que lo transporten y lo lleven hasta tu casa, y no solo con buena calidad, ¿no? Sino en la cantidad adecuada que lo necesites, ¿ya? En cantidades, en este caso, promedio, ¿no? Otros necesitan más, otros menos, pero hay un valor promedio que se utiliza. Entonces, de eso se trata la materia de Ingeniería Sanitaria 1, ¿ya? Y ahí está la norma que sí o sí tienes que cumplir, 689, que ya la tienes a disposición. ¿Para qué existe esta norma? Porque puede existir muchísimos otros textos de agua potable y pueden utilizar diferentes otras fórmulas, otras metodologías. Entonces aquí la norma boliviana ya te dice cuáles puedes utilizar y cuáles no puedes utilizar, ¿no? Entonces es muy bueno. En caso que hubiera algún problema de diseño, de construcción, de funcionamiento, lo primero que hacen es revisar si cumple o no cumple con la norma boliviana. Y si cumple, ya estás, ¿no? Estás medio que salvado, pero que si no cumple, entonces ya es culpa del que ha diseñado, o del que ha dirigido la construcción, o del que ha supervisado la construcción. Entonces, un poco de generalidades ahí. Yo no te lo voy a leer, simplemente te lo voy a dejar ahí para que tú lo leas. Nos habla de qué, más o menos, de qué trata la norma, ¿no? Obviamente de diseño de sistemas de agua potable, rurales, urbanos, ¿ya? Y que hay que respetarlo porque es una norma estatal, ¿no? Del Estado Plurinacional de Bolivia. Es como fuera ya una ley, un reglamento que sí o sí tienes que cumplir, ¿ya? Ahí también te dice que aparte de esa norma, existen otras más específicas para tuberías, ¿no? Definiciones, terminologías, muestreos, requisitos, etcétera, todos referidos al agua potable. Todas estas normas tú las puedes descargar de la plataforma del Viceministerio de Medio Ambiente y Agua, ¿ya? O las pones así en el internet con estos nombres y puedes descargar algunas copias que son gratuitas, y en algunos casos, creo que en algunos casos hay que pagar, pero la mayoría son gratuitos. ¿Ya? Entonces, ya que hemos hablado de sistemas de agua potable, al hablar de sistemas de agua potable, son estructuras, ¿ya? Estructuras, por eso hablamos de ingeniería, para darle dimensión a las estructuras o a las obras, ¿no? Una estructura es algo que tú puedes construirlo, ¿no ve? Ya sea de hormigón, de acero, de madera, de piedra, etcétera, pero son estructuras. Y para construirlo hay que saber ingeniería, ¿no?
hay que saber calcular, hay que saber sacar datos del campo, hay que saber dibujar los planos, interpretar los planos, hay que saber métodos constructivos, hay que saber qué pruebas se hacen, todo eso es ingeniería. ¿Ya? Eso es ingeniería, ¿no? Y dice, son sistemas de obras de ingeniería concatenadas que permiten llevar hasta la vivienda de los habitantes de una ciudad, pueblo, área rural relativamente densa el agua potable. A cualquier comunidad, ¿ya? Aunque sean de 10 habitantes, aunque sean de 10 millones, si llevas agua, estás haciendo un sistema de agua potable, ¿ya? Siempre esto, acuérdate, en cantidad y calidad aceptable según la norma boliviana de agua potable. ¿Ya? Eso es importantísimo. Aquí otra definición dice, agua potable para consumo humano. Es aquella que por sus características organolépticas, físico-químicas y bacteriológicas se considera apta para el consumo humano. ¿Ya? Entonces, esa definición es muy importante que la tomes en cuenta. ¿Ya? Esta otra dice, se denomina agua potable o agua apta para el consumo humano al agua que puede ser consumida sin restricción, o sea que es un agua limpia, ¿no? Limpia, pura, que tú no tienes que pensar que te vas a enfermar o que te vas a morir por consumir esa agua. No, el agua tiene que ser consumida con total seguridad. ¿Ya? ¿Por qué redundamos mucho en estos conceptos? Porque si tú diseñas un sistema de agua potable y además lo construyes y además lo operas, o sea, lo haces funcionar el sistema de agua potable y al final no es agua potable, o sea, no cumple con las condiciones de higiene, no ha sido tratada o no se ha hecho los análisis respectivos, entonces puedes causar enfermedades o puedes causar la muerte y tiene sus consecuencias penales, ¿no? ¿Ya? O sea, causar enfermedad a alguien o causarle la muerte, tú sabes, tiene cárcel y todos esos problemas, ¿no? Y a veces, tal vez no cárcel, generalmente se paga multas o si no, te dan arresto domiciliario y todo eso, ¿no? Generalmente para los que construyen, supervisan y para los que operan, los que hacen funcionar esos sistemas de agua potable, ¿ya? Entonces, mucho cuidado. Tienes que asegurarte que sí o sí sea potable. Ahí está la importancia, ¿no? Para la salud pública, para la salud pública. Y obviamente, si en una zona, en un pueblo, ciudad, comunidad, existe la provisión de agua potable hasta los domicilios, entonces esa ciudad, comunidad, pueblo, entonces está un punto más alto en su desarrollo, en su calidad de vida, sobre otros lugares que no tengan esa agua en su domicilio, en cantidad y calidad adecuadas, ¿no? ¿Ya? O sea, tener agua en calidad y cantidad adecuada en tu domicilio es digamos, un punto que te eleva en tu calidad de vida respecto a otros lugares que no lo tienen, ¿no? Hay otros lugares que tienen que acarrear del río, otros tienen pileta pública, otros agua que sacan en canal o tubería, pero que no es potable. ¿Ya? Entonces siempre hay que valorar el agua que tenemos en la casa y cuidarla, ¿no? Y cuidar. Los estudios básicos de diseño, ¿ya? Siempre te van a hablar de técnico, es lo que tú haces, ¿ya? La parte técnica, tus cálculos, tus mediciones, tus planos que haces, ¿no? Tus métodos constructivos, lo que tú haces con el albañil, ¿no? Tú no tienes que saber, digamos, mucho de albañilería, pero sí tienes que saber para qué se hace eso, ¿no? ¿Por qué se hace eso? ¿Ya? Entonces tú puedes ver un muro de ladrillo 1000 veces y andar a construirlo, te va a salir chueco. Normal, no pasa nada, ¿no? Pero tú sabes cómo se calcula el muro, para qué es el muro, cuáles son las características de los materiales, etcétera, ¿no? Y el albañil lo va a hacer que sea rectito, aplomado, etcétera, ¿ya? Entonces, es muy normal en las obras que los albañiles sepan mejor que nosotros, pero la parte constructiva, ¿no? Cómo se hace, pero
para qué sirve, de dónde viene, cuál es su objetivo, cómo es parte de todo, de todo el sistema de agua potable, su importancia, etcétera, tú lo tienes que dominar, ¿ya? La parte socioeconómica y cultural se refiere como el agua potable lo estás haciendo para gente real, para los habitantes de un pueblo o una ciudad. Entonces, mucho importa sus características socioeconómicas, ¿ya? Eh, si en el lugar de proyecto hay negocios, si hay restaurantes, si hay fábricas, si la gente puede pagar un agua de alta calidad a un buen precio, o tal vez tiene que ser subvencionada por el Estado, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde sí importa, afecta a tu diseño, afecta y hay que tomarlo en cuenta. Y la ambiental, como siempre, si tú sacas agua del río, no tienes que afectar a los animales, a los peces, a cualquier animal que vive ahí, a las plantas. Si haces excavaciones, evitar en lo posible talar árboles, ¿no? Y si se saca arbustos pequeños, también después de ponerlos, cuidar que en la obra no haya mucho polvo, ¿no? Y si hay polvo, proteger a los trabajadores, ¿no? Medidas ambientales de seguridad, etcétera. Ahí está todo. No tirar basura durante la construcción, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, siempre se habla de esos términos técnicos, económico, porque el proyecto cuesta plata. ¿Quién lo va a financiar? ¿Serán los beneficiarios? ¿Será el Estado? ¿Serán contrapartes? Ahí está, ¿no? Cultural, no tanto, pero influye, ¿no? Hay a veces que por la actividad que tengan, a veces utilizan más agua que en otros lugares donde tengan diferentes actividades, ¿ya? Entonces a eso se refiere la cultura del uso del agua. Y ahí podemos describir los tipos de estudios, ¿no? Los vamos a centrar aquí en los técnicos, los que nos interesan, los que hace el ingeniero civil. Evaluación de las posibles fuentes de agua. ¿Será fácil sacar agua del río? ¿Será recomendable sacar agua del río? ¿No? Por ahí un pozo sea lo mejor, por ahí una vertiente. Importará lo cercano que esté o la calidad del agua, etc. Entonces ahí entra la cuenca, ¿no? De hidrología, de recursos hídricos, lo que tú ya sabes. Si es alguna excavación que tengas que hacer, la parte geológica importa, en un pozo, esencial, en excavaciones profundas para alguna estructura importa, y tal vez en estructuras no tan importantes, tal vez no interesa, ¿no? Entonces, en algunos sí, en algunos proyectos sí, en otros no. Suelos, geotecnia, topografía, sí, es importante, en toditos va. Y en caso que ya existiera un sistema de agua potable y tú estás haciendo la ampliación o el mejoramiento, tienes que saber cómo está funcionando las estructuras actuales, ¿no? Ya. Entonces, todos esos son los estudios técnicos, ¿no? Obviamente, aquí en los estudios técnicos, tú tienes que asegurarte de obtener todos los datos que necesites para diseñar y tener todos los ensayos que te den la seguridad para que tu sistema vaya a funcionar bien. Antes que se construya se hace todo eso, ¿no? Antes que se construya, ¿ya? Y solamente cuando es un mejoramiento se evalúa el estado del actual de las estructuras para poder hacer ampliaciones o tal vez cambios, ¿no? En alguna parte de la estructura. Ahí están los estudios socioeconómicos. Los dos más importantes que nos interesan a nosotros es la población actual, ¿no? Y su dotación actual, cuánto más o menos en promedio consumen de agua, para poder calcular la demanda de agua, que sería el caudal de diseño para todos los componentes del agua potable, ¿ya? Ahí también te dejo para que lo leas. Los estudios ambientales, también te lo dejo para que lo leas. Entonces, los componentes del sistema de agua potable, esencialmente,
van a ser las obras físicas, la que tú puedes verlas, puedes construirlas, medir ahí con un flexo, ¿no? Con una wincha, ¿ya? Entonces, fuente de abastecimiento va a ser un río, va a ser un pozo, ¿ya? Entonces, si es un río, importará muchísimo qué ancho tiene, qué profundidad tiene el tirante de agua, ¿no? El mínimo para poder sacarlo, el máximo para poder protegerse de las crecidas, ¿no? Si hay que hacer alguna estructura, algún gabión, algún muro lateral, algún muro transversal. Entonces, la fuente de abastecimiento es la que va a definir ese tema, la cantidad de agua, la calidad del agua, está ahí, ¿ya? La obra de captación ya es por dónde entra el agua, tú de cómo le sacas el agua, ¿ya? Si es del río, hay que hacer un canal o un vertedero, una compuerta para que el agua ingrese, ¿no? Con diferentes estructuras de apoyo, ¿no? Por dónde ingresa. Si es un pozo, ¿no? Tal vez una bomba habrá que colocar con sus diferentes componentes, con su instalación eléctrica, ¿no? Todo eso va a ser la obra de captación. La aducción ya es la tubería, desde la obra de captación hasta la planta de tratamiento o hasta el reservorio, ¿ya? Es una única tubería donde tú no le sacas agua para ninguna casa, porque todavía no sabes si, o sea, no está garantizado su tratamiento porque no ha llegado a la planta de tratamiento y no ha llegado al tanque de almacenamiento. En el tanque de almacenamiento es donde generalmente se le coloca cloro o algún otro químico para matar a cualquier bacteria microscópica que siempre hay en el agua, ¿ya? Por eso es que de aquí no se permite, de la aducción, no se permite derivar ninguna tubería a ninguna casa. En este trayecto entre la obra de toma y el tanque estaría la planta de tratamiento. Generalmente, si el agua es de buena calidad, de pozo habla, de pozo subterráneo, ¿no? De una vertiente, ¿ya? Y entonces, ahí el agua es bastante pura. Obviamente que tienes que hacer los análisis de calidad del agua en el laboratorio, pues generalmente es pura y no necesitas tratamiento, solamente el tanque de almacenamiento, el cloro que sí o sí tienes que echarlo, porque los virus, las bacterias son microscópicas e incluso por el aire pueden viajar y en la obra de toma se te pueden entrar, ¿no? ¿Ya? Basta que esté en contacto con el aire, a veces como el coronavirus, ¿no? Una gotita de saliva y ya está. Entonces, más o menos así son esos virus que hay en el agua. Y en el tanque se echa el cloro en una cantidad adecuada, ni más ni menos, para poder purificarlo aún más. Y de ahí viene la red de distribución, ¿no? Que es la tubería que sale del reservorio o del tanque o de la caja y se va repartiendo, ¿no? Hasta llegar hasta las casas. Planta de potabilización es lo mismo que decir planta de tratamiento de agua potable, ¿ya? Entonces esos son los componentes esenciales que tenemos que aprender a diseñarlo. Ya aquí tienes otro esquemita, captación, ahí va a estar la obra de toma, la conducción o aducción, la planta potabilizadora o planta de tratamiento. Este tramo sigue siendo aducción. Luego viene el tanque de almacenamiento, también llamado tanque de regulación, y la red de distribución. En una ciudad, generalmente así, con circuitos cerrados, en zonas abiertas, generalmente son circuitos abiertos, ¿no? Que no forman anillos. Para poder visualizar un poco mejor de lo que estamos hablando, una obra de toma. Entonces, la fuente de agua es el río. En la fuente de agua le hago algunas horitas, ¿no? Por ejemplo, estos muritos laterales, este murito transversal, y esta vendría a ser ya la boca toma del agua, por donde el agua entra. Puede ser a un canal o una tubería, ¿ya? Son muy parecidas las obras de captación para riego, para energía eléctrica o para agua potable, ¿no? Son muy parecidas, ¿ya? E incluso a veces se capta en un mismo lugar para las tres cosas, ¿no? A veces.
o se hace diferentes tomas, ¿no? Ubicadas en diferentes lugares, ¿ya? Lo importante para agua potable es que desde que lo captes, tienes que empezar a cuidar que no se ensucie, ya que no se contamine. Por eso es que se utiliza más tubería. Y si usamos canal o colocamos tapas. Otra horita de toma, con rejilla encima, el agua entra a un canal, a una caja y por la tubería se va, ¿no? Otra obra de captación superficial del río, ¿ya? Aquí tal vez me faltaba colocar una fotito de un pozo, ¿ya? Un pozo, llegado su momento, vamos a verlo igual. Entonces, se haría una excavación en el suelo y con una bomba y mediante tubería sacarlo a la superficie, ¿no? También eso es una obra de captación. La aducción no es más que una tubería, a veces canal también, pero generalmente tubería que conduce el agua. En lo posible por gravedad, pero a veces va a necesitar que sea por bombeo, ¿no? Va enterrada y a veces va superficial. ¿Ya? La tubería puede ser plástica, puede ser metálica. La planta de tratamiento tiene este aspecto, son piscinas más o menos, ya donde se los deja cierto tiempo y se lo echa ciertos químicos para poder purificar el agua. ¿Ya? Todos esos procesos, los más importantes, lo vamos a ver cuando nos toque avanzar ese tema, ¿no? Una especie de piscinas donde el agua tiene que estar un tiempo de retención, que sale de cálculo o que sale de recomendaciones, y donde se le echa ciertos químicos, donde los sólidos que están diluidos o son flotantes van teniendo más peso, se van uniendo y van cayendo al fondo, entonces el agua queda mucho más limpia. Un tanque de almacenamiento, el agua de la aducción, de esta tubería de aducción, que puede pasar por la planta de tratamiento, llega al tanque, ¿ya? Un tanque de almacenamiento, ¿no? Que puede ser apoyado, puede ser rectangular, puede ser circular, puede ser de hormigón o puede ser de plástico o puede ser metálico. También puede ser elevado de hormigón, que puede ser también un tanque elevado de hormigón con uno de plástico. Hoy en día hay muchísimos, ¿no? De estos tanques, hasta de 100 cubos hay. O metálicos, ¿no? Tanques metálicos. Y la red de distribución es la que sale de los tanques de almacenamiento, de las cajas, para llegar a distribuir a todas las casas, ¿no? Tienes una esquemita. Aquí en el esquemita es interesante, ¿no? Está el río, haces la obra de captación, pero como no hay desnivel va a tener que ser seguramente por bombeo, ¿no? A una caja intermedia, otra caja elevada, y de ahí por gravedad distribuirse a la ciudad. Es una modalidad, ¿no? Lo más interesante sería que aguas arriba esté la obra de toma, y aquí arriba, generalmente son así, lejitos, y en las partes altas, y de ahí con tubería que llegue por gravedad, solita, hasta el tanque, y del tanque, por gravedad, también vaya a las casas, con una buena presión, por eso el tanque está en una parte elevada, ¿no? Pero cuando ya no te permiten sacar agua de aquí arriba, entonces, o está muy lejos, entonces bombeo, ¿no? Bombeo, tratamiento, vuelta a bombeo y red de distribución por gravedad. Y una red de distribución en un plano, hoy en día, se va a ver así. Ya todas estas líneas son tuberías. Tuberías, esos puntitos redonditos son donde se entrega el agua. Es una vivienda, una casa, de donde se deriva una tubería, esa tubería ya de media pulgada para entrar a las casas. Y aquí ya viene la importancia, ¿no? del agua potable. La importancia del agua potable. ¿Para qué tanta inversión, tanto estudio, ¿no? Tantas estructuras, tantos cuidados, ¿no? Para poder tener agua en un grifo en tu casa, ¿no? En tu casa de la calle, con una tubería de media pulgada generalmente, a veces 3/4 o 1 pulgada, hasta tu casa, en el interior de tu casa.
¿Para qué? Para que puedas lavar la ropa, para que te puedas duchar, inodoro, lavamanos, riego de jardines incluso, ¿no? Entonces ahí está la importancia, ¿no? O sea, te da gran comunidad, o sea, tú con tus conocimientos vas a dar muchísima comodidad a mucha gente para que pueda tener el agua en cantidad y calidad adecuada, cómodamente, en su vivienda, ¿ya? Entonces ahí están los componentes y de por sí yo creo que ya la importancia de la materia, la importancia del agua, ustedes ya la entienden, ya la comprenden, ¿no? ¿Ya? Y para que quede más claro este tema del agua, para que tengan en qué pensar este fin de semana, va esta tareita ya. ¿Cuánto vale un litro de agua embotellada en las tiendas? Facilito, ¿no ve? Tú sacas, vas, preguntas, si tienes la botella de 2 litros y te vale, por decir, 6 bolivianos, un litro vale a 3 bolivianos, ¿no? ¿Cuánto vale el litro de agua que llega a tu casa en grifo, el de Cosal? ¿Ya? Entonces vas a tu facturita de agua o te prestas una facturita de agua de donde vivas, ¿no? Le sacas una fotito y ves cuánto pagan y cuántos son los cubos que consumen. Aquí generalmente no te miden exactamente los cubos que consumen, te dan un rango, ¿ya? Te dicen hasta 10 cubos, hasta 15 cubos, hasta 20 cubos. Entonces tú un poquito ahí analizas y si dice hasta 10 cubos, entonces los 10 cubos los divides entre la plata que pagan, el dinero, lo divides entre los 10 cubos, ¿no? Entre 10 mililitros sería, ¿no? Un cubo tiene 1000 litros. Entonces, entre 10.000 litros y sacas cuánto vale. Obviamente que tiene que ser mucho más barato que si estuvieses comprando. ¿Ya? Y esta última pregunta. ¿Estará disminuyendo el agua limpia en el lugar donde vives? Entonces nos ponemos aquí en Tarija, por decir, para los que vivimos aquí en Tarija, en la ciudad. Entonces, ¿cómo te das cuenta si hay menos agua? Entonces, por los cortes de agua que tienes en tu sistema de agua, ¿no? En la red de provisión de agua en tu casa, a ver si hay cortes o no hay cortes de agua. Si tu tanquecito que tienes en tu techo a veces se vacía, es porque no está entrando agua, ¿no? Y si nunca se vacía, siempre está llenito, eso, entonces tienes agua las 24 horas del día. Después, por la calidad con la que llega, ¿no? Siempre llega limpio o a veces llega turbio, sucio o con mal olor tal vez, ¿no? Entonces ahí analiza eso y si tienes fuentes de agua que tú puedas ver en tu ciudad, en tu pueblo o comunidad, date una vistadita a ver, velo si esas fuentes están limpias, ¿no? O si ya están con basura o tienen cierto olor o color. La cantidad igual, puedes que preguntar a tus papás o a tus abuelos o a otras personas, ver cómo era la cantidad antes en las fuentes de agua visibles y de ahí sacar tu conclusión, ¿ya? Sacar tu conclusión y con eso vas a tener mucho más criterio a la hora de diseñar y a la hora de cuidar también el agua, ¿ya? Entonces, ¿alguna consulta al respecto? Ingeniero, buenos días. Para la entrega de esta tarea, ¿cómo debe ser presentada o qué formatito tomamos en cuenta? Ya todas las tareas van a ser presentadas en el Moodle y siempre tiene que ver con una carátula, ¿ya? Con una carátula y tienes que responder a las 3 preguntas, nada más. Tú puedes hacerlo de la forma que quieras, ¿ya? Con la creatividad que tú quieras, puro teoría, o puro respuestas cortas o respuesta larga. Puedes colocarle fotos si quieres, ¿ya? Es libre, digamos, esa parte. Sí tiene que ver una caratulita importante, indicando la materia, indicando el tema al que corresponde, el tema, o colocarle un título a la tarea, ¿no? Puedes colocar el mismo nombre
del primer tema, tal vez, ¿no? De lo que hemos visto aquí. Generalidades podría ser, o importancia de la materia, ¿ya? Y en una hojita Word la puedes convertir en PDF o así en Word si quieres, no tiene mucho, no va a ser muy pesado, y lo cargas a la plataforma Moodle. ¿Ya? No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna otra consulta? Bien. Ingeniero, disculpe, ingeniero, Sí, me salí un momento la clase, no sé si habló, hay alguna tarea o algo, me salí un momento la clase a atender afuera y no escuché eso, el video disculpe. tienes que verlo. El video que voy a colocar en el Moodle, ahí lo revisas, ¿ya? O sea, la clase virtual es también un poquito como fuera la clase, en la clase presencial en lo posible, ¿no? No te puedes salir de una clase presencial ahí a hacer cualquier cosa, ¿no ve? Y después decirle al docente que te lo vuelva a repetir porque te ha salido. Sí se puede pedir que lo repitas cuando no las entendí, ¿no ve? ¿Ya? Y la tarea esa está clarito. Entonces en el video lo vas a poder ver, ¿ya? Ahí con mucha más calma lo pones al finalcito, ahí estoy explicando. Es muy simple, las preguntas ya están dadas, tú solo tienes que responder nada más. ¿Ya? Ahora, estoy programando solo para los más interesados, una visita a la planta de tratamiento de San Blas. ¿Ya? Esta planta de tratamiento no es de agua potable, es de agua residual, o sea, el agua limpia, esta agua limpia que estamos viendo aquí en las fotitos, ¿no? Que sale del grifo, que tú lo utilizas para lavar tu ropa, para ducharte en el inodoro, en el lavamano, menos la de jardines, ¿no? Menos esta. Sí, estas otras sí. Al final, cuando las usas, se ensucian, se contaminan y por tubería tiene que llegar a una planta de tratamiento porque no la puedo botar al río tal cual le están haciendo hoy en día, ¿no? Al menos en ciertas partes. Esa agua sucia la botan directo al río, por eso es que los ríos están contaminados, tiene mucho que ver con la tarea, bueno, no con lo que hemos hablado. Entonces, esta planta de tratamiento todavía no está operando, pero es muy interesante de ir a verlo porque va a empezar a funcionar, yo creo, en marzo o en abril. Entonces, ya para cuando estemos llevando la materia de sanitarias 2 en el segundo semestre, ya va a estar con agua, o sea, no se va a poder ver los equipos que tienen aquí. Hay mucho equipo electromecánico que es interesante verlo, ¿ya? Entonces, y yo voy a hacerle una invitación a todos a los más interesados. Voy a ponerle una cierta teoría ahí en nuestro grupo de WhatsApp, una cierta teoría con unas preguntitas, y a los que a los que yo vea que están más interesados, entonces voy a incluirlos en este grupo para hacer la visita, que posiblemente sea la próxima semana, ya la próxima semana, entre un jueves o viernes, y yo les estaré comunicando a los más interesados. Como no es de la materia de Sanitaria 1, entonces no es obligatorio, pero como ya no se lo va a poder ver más en el segundo semestre así vacío, sin agua, los equipos electromecánicos van a estar, los que son sumergibles van a estar ya tapados, entonces no se va a poder ver, ¿no? Entonces va a ser interesante verlo antes que lo llenen, y obviamente en la materia de Sanitarias 2, de vuelta hay que ir a verlo, pero ya funcionando. Con eso tienes una idea más cabal de los diseños, de las construcciones, ¿ya? Eso les quería comentar. Entonces en el grupo WhatsApp voy a colocar unas ciertas preguntas y a los que la respondan, entonces si están interesados, vamos a poder ir a visitar. Y es en un número reducido, ¿no? Por el tema esto del COVID y todo eso, ¿ya? Y lo último que quería comentarles es igual para los más interesados, solo para los más interesados, tampoco es parte de la materia, ¿ya? Entonces voy a dar un cursito de WaterCAD, que es el diseño de
de tuberías para agua potable y para riego, ¿ya? Que es complementario a la materia. En la materia aprendemos a hacer todo esto, pero lo aprendemos a hacer en el Excel, ¿no? En el Excel y con todas las fórmulas y parámetros que te da la norma boliviana. Pero hoy en día los software están siendo una herramienta muy utilizada. Entonces este cursito extra de WaterCAD, solamente para los más interesados, que se va a ver aquí los cálculos netamente de tuberías, ¿ya? Aquí no hay cálculos de tanque de almacenamiento, ni de obra de toma, ni de planta de tratamiento, solamente tuberías. Tuberías nada más, que son complementarios a la materia y tal vez mucho más de lo que aprendas en la materia, te puede servir incluso para la vida profesional, ¿ya? Y también para sistemas de riego. Ya ahí están un poquito los contenidos. También lo voy a colocar este afiche en el grupo. Es libre, no es obligatorio, ¿ya? Es para el que quiera capacitarse. Y ahí está indicando más o menos las fechas, está indicando el horario y el costo. Y ahí está mi número de consulta, que es el único que tengo, ¿no? Que ustedes también ya lo tienen, que es el mismo que está en el grupo WhatsApp, ¿ya? Con eso concluyo la materia. Entonces, la recomendación es que lean el capítulo 2 de la norma boliviana, ¿ya? Aparte de hacer la tarea que les he dado en esta norma boliviana de agua potable, que puedan leer. Este es importantísimo, ¿ya? Está comprobado esto, yo lo he comprobado. Si ustedes ya leen con anticipación lo que se va a avanzar la próxima clase, que es justamente esto, o parte de esto, entonces la próxima clase ustedes lo van a entender mucho mejor, e incluso van a tener algunas dudas que lo van a poder consultar y preguntar y tener la respuesta en el momento, ¿ya? Entonces el capítulo 2 de la página 17 a la 24, ¿ya? No es por nota, pero es por su propio bien, para que la enseñanza de la próxima clase les quede mejor todavía. ¿Listo? Entonces ahí quedamos. Buen día, que les vaya bien.